¿Quieres saber más de las propuestas teóricas de los estudios críticos culturales latinoamericanos? Bueno, acompáñanos. En la década de los 70 surgió una generación de pensadores latinoamericanos que actualizó los conceptos críticos para estudiar tanto el pasado como la contemporaneidad de la región. Estos estudios se configuraron dentro de la tradición crítica latinoamericana y se mantuvieron en un diálogo constante, a veces conflictivo, con las escuelas de pensamiento europeas y norteamericanas. Los estudios culturales en América Latina surgieron como una respuesta crítica a las realidades históricas y sociales de la región. Su objetivo es proporcionar una fundamentación teórica, metodológica y además política para transformar las universidades. Además, en Latinoamérica, en centros multiepistémicos abiertos a todos los saberes creados y vigentes en nuestro continente. Ver las propuestas pioneras de investigación para la reformulación del campo de estudio de la comunicación en América Latina, es bueno explorar a lo largo de obras como la de Matrices Culturales y La Identidad de Jesús Martín Barbero. Con matrices culturales, Martín Barbero se refiere a las múltiples dimensiones y procesos que influyen en la construcción de la cultura. Él propone que la cultura no es un conjunto estático de valores y símbolos, sino un tejido dinámico de prácticas, significados y representaciones. Estas matrices culturales están arraigadas a la vida cotidiana, las interacciones sociales y las experiencias corporativas. Incluyen elementos como la música, el lenguaje, las tradiciones, las creencias y las formas de expresión. Y sobre la identidad cultural, Martín Barbero examina cómo las matrices culturales contribuyen a la formación de la identidad cultural. La identidad no es fija ni homogénea, más bien es un proceso en constante cambio. La identidad cultural se construye a través de la interacción con otros, la apropiación de símbolos y la negociación de significados. Es un proceso colectivo, personal al mismo tiempo. El autor también considera la relación entre comunicación y poder. Las matrices culturales están implicadas en la producción y circulación de discursos hegemónicos. Martín Barbero analiza cómo los medios de comunicación, la publicidad y otras formas de expresión influyen en la construcción de la hegemonía cultural. Al mismo tiempo, señala las resistencias y apropiaciones que surgen desde las comunidades subalternas. Por otro lado, el escritor argentino Néstor García Canclini presenta Hibridación y consumo cultural, obra que profundiza y explora esta hibridación cultural y su relación con el consumo en América Latina. ¿Pero qué es? Es un proceso que ocurre cuando dos o más culturas se entrecruzan y se mezclan. García Canclini la considera como una interpretación útil de las relaciones de significado que se han construido a través de la mezcla. A diferencia de los procesos tradicionales de mestizaje o creolización, la hibridación cultural trasciende las fronteras culturales y abre la puerta a nuevas formas de asociación multicultural. García Canclini analiza cómo el consumo se relaciona con la hibridación cultural. El consumo no se limita a la adquisición de bienes materiales, también implica la apropiación simbólica y la reinterpretación de productos culturales. Examina cómo las audiencias consumen y se apropian de los medios de comunicación, la publicidad, el arte y otros elementos culturales. El consumo no es pasivo, es un proceso activo de construcción de significados. La obra se centra en la transición de lo tradicional a lo moderno en América Latina. García Canclini estudia cómo las culturas se transforman en este proceso, especialmente en países como México, Brasil o Argentina. Analiza cómo los mecanismos modernos, como los medios de comunicación, influyen a la cultura y cómo las prácticas culturales se adaptan y se hibridan a este contexto. García Canclini sugiere que las políticas de hibridación pueden ayudar a trabajar democráticamente con las diferencias culturales. En lugar de ver la historia como una lucha entre culturas, busca formas de interculturalidad y convivencia. Reconoce que las identidades no son puras ni estáticas, sino que están en constante cambio debido a la hibridación y el consumo cultural. Desde Brasil, el sociólogo Renato Ortiz hizo una contribución significativa al análisis de la mundialización. Desde una perspectiva cultural, Ortiz utiliza el término mundialización para referirse a cambios amplios que trascienden lo económico y se extiende al ámbito cultural. No se limita solo a la globalización económica, sino que abarca transformaciones en la producción, el tiempo, la memoria y las interrelaciones entre las personas. Su enfoque va más allá de la homogeneización y reconoce las particularidades culturales en este proceso. En su obra, Ortiz redefine el término globalización como un proceso real y diversificado. Examina sus orígenes, que se remontan a movimientos previos, como el colonialismo, la revolución industrial y el capitalismo.
considera la globalización desde múltiples dimensiones, incluyendo aspectos económicos, políticos, religiosos y culturales. Ortiz destaca que la importancia de las industrias culturales estadounidenses en la globalización, estas han influido en la difusión de productos culturales a nivel mundial. Analiza cómo los medios de comunicación, la música, el cine y otros elementos culturales se han convertido en agentes claves de la mundialización. La mundialización afecta la noción de identidad y espacio. Las personas se ven inmersas en una red global de influencias y conexiones. El autor brasileño invita a reflexionar sobre cómo la cultura se transforma en este contexto y cómo las identidades individuales y colectivas se adaptan y redefinen. Hay un extenso listado de estudios y teorías alrededor del campo de estudio de la comunicación en América Latina por autores destacables como García Sanguini en Argentina, el español Martín Barbero, de gran trayectoria en Colombia, Sunkel Cariola desde Chile, los mexicanos Guillermo Orozco Gómez y Ana Rosas Mantecón, Hugo Jaguar desde Uruguay o Tulio Hernández, Marcelino Bisbal y Carlos Guzmán Cárdenas desde Venezuela. A lo largo de todos aquellos estudios y pensamientos por diferentes personalidades, destacan la importancia de las categorías de consumo, hegemonía y producción, simbólica subalterna en el campo de estudio de la comunicación en América Latina, considerando su relación con los usos recíprocos de la cultura popular y lo masivo. El consumo cultural se refiere al conjunto de procesos mediante los cuales las personas se apropian y utilizan productos culturales. Estos productos pueden ser desde medios de comunicación hasta manifestaciones artísticas. En América Latina, el consumo cultural es relevante porque nos permite comprender cómo las audiencias interpretan y se apropian de los mensajes mediáticos. Además, el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y cambio de este proceso. La hegemonía es un concepto crucial en el análisis de las relaciones de poder. Fue desarrollado por Antonio Gramsci y empleado por otros autores como Laclau y Moffett. En el contexto cultural, la hegemonía se manifiesta en la capacidad de un grupo dominante para establecer su visión del mundo como la norma. Esto afecta la producción simbólica, los discursos mediáticos y las representaciones culturales. En América Latina, la lucha por la hegemonía implica cuestionar las narrativas hegemónicas y dar voz a las subalternidades, es decir, a aquellos grupos marginados o excluidos. La producción simbólica subalterna se refiere a las expresiones culturales creadas por grupos subalternos. Estos pueden ser movimientos sociales, comunidades indígenas, artistas locales, entre otros. Estas producciones simbólicas desafían la hegemonía y ofrecen alternativas a las narrativas dominantes. Son esenciales para comprender la diversidad cultural y la resistencia frente a la hegemonización cultural global. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero hayas aprendido muchísimo y nos vemos en una próxima.